Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Contentos de que hayan seguido con nosotros en esta inquietud, en este compromiso de la filosofía de la inclusión, que son temas fundamentales en lo que el país está colocando como expectativa en sus asuntos históricos. Ya estamos muy próximos a lo que se ha creído son decisiones que tienen que ver con la convivencia de los nacionales de este país. Y desde luego hay que seguir pensando, reflexionando sobre en qué consiste el estar en un lugar, vivir en un lugar, en tener conviventes, porque ese es un asunto al final de cuentas relacional, es un asunto espacial, es un asunto del lugar. Se dice que el ser es donde está, que el ser no es una esencia tal, sino que está, es donde está, donde se mide el ser en sus relaciones. Por eso la preocupación de la corporación en su filosofía de la inclusión ha estado muy atenta a producir muchos hechos, muchas reflexiones, un afán de modificar ciertas representaciones que hay, sobre todo sobre el lugar en donde estamos, en donde habitamos. Esta noche está con nosotros la doctora Maritza Izaza, que tiene una de las responsabilidades más grandes en uno de los asuntos más sensibles histórica y socialmente. Es el tema de la salud mental y la salud ambiental, que tiene que ver con el habitar. Con ella vamos a conversar esta noche de un tema que la tiene muy sensible, la tiene muy agitada y quiero que nos comunique esa inquietud. Doctora, buenas noches, me alegra mucho saludarla. Buenas noches, profesor Jaime, muchas gracias por esta invitación a la Corporación Viviendo. Y bueno, sí es muy importante que hablemos de salud mental. Salud mental. Que es hablar de la vida. Cuando hablamos de salud mental hablamos de la vida, pero cuando hablamos del sufrimiento social, del sufrimiento también hay que ponerlo en clave de salud mental. En clave porque esto nos deteriora un poquito la salud mental, sufrimiento. Ha habido una dificultad muy interesante en el tema de admitir que existe un problema de salud mental y que hay que atacarlo, que hay que, o mejor, asumirlo. Sí, yo creo que ubicar el tema en salud mental, una de las cosas interesantes es que lo podamos colocar como un ejercicio en positivo. Lo que se deteriora es esa salud mental y al deteriorarse tiene diferentes componentes que nosotros trabajamos desde la Secretaría de Salud y desde el país, desde el componente de salud pública, y son especialmente 3 fenómenos que están asociados a que tengamos o no salud mental. Y un poco es la violencia, y la violencia la estamos trabajando, esa violencia familiar, esa violencia basada en género, esa violencia entre convivientes, de lo que usted habla ahorita, en un lugar y un espacio específico en la mayoría de los casos, en la familia, en la casa donde habitamos. 2 es el consumo de sustancias psicoactivas, que es otro fenómeno que deteriora la salud mental. Y 3, los trastornos mentales, que ese ya no es salud mental, ese es el trastorno mental que hace que una persona viva un episodio de depresión, de ansiedad, o un episodio de esquizofrenia, o un episodio de bipolaridad, o sea, todas estas que ya son trastornos o enfermedades. Pero a lo que estamos apuntando es a que tengamos salud mental, porque tenemos que seguir viviendo, a pesar de que hay que durar. En el manejo que usted tiene del asunto, en este momento, ¿cuál cree que sea la prioridad
digamos, para ir produciendo unos sujetos, unos cambios en las comunidades, en los individuos, que tengan un quehacer, por decir bien, en lo que nos espera en el llamado posconflicto. Sí, construcción de ciudadanía. Yo no creo que haya, y la construcción de ciudadanía no se hace en las universidades o en el alto nivel, sino que es la construcción de sujetos, de hombres y mujeres que tengan una posibilidad de relacionarse sin ejercicios de poder. Que creo que allí es donde aparece, y en los ejercicios de poder, que además están inmiscuidos en temas como lo económico, y no hay entonces empleo, y en un ejercicio de poder de mujeres y hombres, y en este caso de los hombres o de las mujeres son las que salen peor libradas en un ejercicio de poder. En la oferta, digamos, social, en la oferta que hay, ¿qué perjudica al ser humano en este momento? Porque uno se plantea dentro de unas necesidades como tal, sea joven, sea anciano, sea lo que sea, se le plantean unas urgencias y requiere unas satisfacciones. Sí, yo creo que lo primero es empleo, y hay una condición de que no hay empleo. Y al no existir empleo, hay posibilidades de ubicarse en otros escenarios. O las ofertas que hay no son las ofertas que uno llamaría ofertas adecuadas, para no ponerlo en bueno y malo. Bueno, ¿sí? Afectaría desde luego eso a la salud, claro, digamos. Sí. La salud no creería que no, es un determinante social. Nosotros hablamos desde salud pública, los determinantes sociales que hacen que la salud se deteriore. Y un elemento fundamental es, bueno, si no hay empleo, no hay condiciones adecuadas en casa, empezamos a tener relacionamiento no adecuado, eso es lo que llamamos nosotros violencia familiar. Muchas de las cosas que aparecen luego, como el consumo de sustancias, que es el otro componente fuerte, por eso hay una relación entre violencia, consumo de sustancias y los trastornos, porque la ansiedad, la depresión también es una resultante de todos estos elementos. Puede ser genética, sí, hereditaria, evidentemente que sí, hay un número de personas en nuestro país, en nuestra ciudad, que tienen un componente genético, pero tristemente el otro componente que tiene que ver con los determinantes sociales, con el empleo, con el ambiente, con la escolaridad, con la educación, con la economía, esto influye en las relaciones de vida, y eso hace que haya consumo de sustancias y prácticas de violencia, y entonces allí usted ha venido haciendo un esfuerzo muy grande para poner un poco en claro este asunto de lo que pasa con las políticas que se están orientando desde salud ambiental y este tema del consumo, porque es que es muy difícil para un ciudadano común y corriente, como si es que soy ciudadano, entender esto de lo que ustedes quieren hacer estratégicamente en materia de atender este problema tan grave, porque uno no entiende de dónde ha surgido el tema del consumo, pero le acabo de oír decir que hay un agravante serio que es el desempleo. Sí, ese es uno de tantos. Que el camino que tiene para la satisfacción de sus necesidades cualquier ser humano. Si no tiene empleo, pues tiene que exponerse a todas las ofertas que hay. Exacto. Y entre ellas está esta del consumo, ¿no? Sí, es importante hablar entonces que desde salud mental trabajamos fuertemente la prevención y la atención en consumo de sustancias psicoactivas, porque finalmente eso tiene que ver con el deterioro del ser. Y tendremos que responder desde el año 2007, 2008, cuando salieron las políticas, la política de reducción del consumo de sustancias psicoactivas se pensó como un ejercicio de salud pública. De salud pública. Y ustedes lo están viendo bien, que ha sido llamado, que el señor ministro lo habla como un ejercicio de salud pública al poner el tema y el debate, y eso se viene pues todo el mundo diciendo que es un tema de alcahuetería, pero es un tema de salud pública. Sí, es muy importante que volvamos sobre el tema de... Estamos con la doctora Marisa Izaza, ella es responsable de salud ambiental, salud mental. Es muy importante esclarecer este tema porque estamos muy confusos. Nosotros creemos que este tema de el consumo de estupefacientes es un tema que no nos toca, que no nos corresponde y que no hay responsabilidades complejas en torno a este problema. Entonces ella nos está tratando de aproximar a una representación, a un pensamiento
que ayude, que nos ponga en una condición de ayudar a asumir responsabilidades también en torno a este tema del consumo de estupefacientes. Las políticas que están desarrollando ahora han puesto al público encrispado, lo han asustado mucho porque, ya usted lo estaba diciendo al final, se está pensando que estas políticas tienen que ver con alcahuetería, de consumo, ¿cómo está planteado el asunto? Bueno, el asunto más importante y que le dimos un giro al tema del consumo de sustancias, dígame usted, hace 10 años, una década atrás, era un ejercicio, se pensaba desde lo punitivo, desde el control y desde la sanción. Cualquier persona que consumía alguna sustancia psicoactiva, menos las legales, ¿no? Porque ahí están las legales, que es el alcohol y el tabaco, que también son sustancias psicoactivas, pero las ilegales, todo el resto de sustancias ilegales, pues ha sido sancionado moralmente, pero también sancionado punitivamente por la norma. Y la norma dice, pues es la ley diciendo, todo el consumidor pues tiene que tener una sanción. ¿Cierto? Y en este caso, de todo orden. Y entonces, hace como unos 10 años, y por lo que se está trabajando en el mundo, en el planeta, estamos ya pensando que las respuestas no pueden ser solo punitivas y que tendremos que dar respuestas de salud pública. Y yo quiero, para la audiencia que está del otro lado, la salud pública es la salud del colectivo, es buscar el bienestar de todos los seres que habitamos un territorio, en este caso Santiago de Cali. Entonces, todos los habitantes de Santiago de Cali necesitan respuestas de salud pública. Y quiero ser muy respetuosa con lo que voy a decir. No solamente las personas que viven en estrato 1 o 2, todos los habitantes de Santiago de Cali, hombres, mujeres, niños, adultos, todos, mujeres y hombres, necesitamos respuestas adecuadas. Y resulta que el tema del consumo de sustancias y el tema de salud mental no es un tema solamente de unos estratos socioeconómicos, atraviesa toda la población. Toda la población necesitamos respuestas adecuadas desde salud pública, pensando que ya no es punitivo, que ya es un ejercicio de salud pública y que tenemos que responder porque esa persona está alrededor de un colectivo en un colectivo donde hay otras personas que también pueden vivir la misma condición. Se están experimentando unos cambios, unas transiciones. Cuando regresemos de los anuncios, le pido que continuemos hablando de este tema que es muy importante para esclarecerlo. Es el tema de la salud pública. Nos está diciendo la doctora Marisa que nos compete a todos. Todos estamos concernidos en este asunto y lo menos que podemos hacer es, como decían nuestras abuelas, abrir un poco las entendederas para poder comprender, porque es incluir. El tema es de tomar al otro en las dificultades, en las circunstancias, en los problemas que tiene como ser humano. Esas particularidades y las generalidades tienen que ver con cómo cada individuo convive en una sociedad y también entender qué cosas en esa sociedad se producen que hacen daño o que producen malestar, que hay que tratarlo, que hay que asumirlo desde el punto de vista de una sana gobernabilidad también, un sano compromiso con el cuidado del individuo y con el cuidado de la sociedad. Cuando regresemos de estos avances, volvemos con ella a seguir tratando este tema que no se va a poder resolver de todos modos hoy, pero estamos abriendo un camino. Ya regresamos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El
desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Los cambios. Nos está diciendo la doctora Maritza Izaza que hay unos cambios en la concepción, en el desarrollo, en la implementación de las políticas con las que el Estado y las organizaciones atienden este problema del malestar social, del sufrimiento, porque filosofía de la inclusión es tomar en cuenta a las personas que están en condición vulnerada y que sufren por muchos motivos, por muchas razones. Me deja un poco inquieto, doctora, hay una idea de que en Cali el tema de el consumo, que el tema de lo que les preocupa a ustedes en salud ambiental es un poco como más agudo que en otros lugares. Pues yo creo que el tema del consumo de sustancias es un tema que absolutamente a todo el planeta es un tema que nos aqueja. Pero especialmente Cali, uno diría, bueno, tenemos condiciones, tenemos las capitales del país tienen una condición especial, porque allí es donde pasa todo, ¿cierto? Donde aparecen todas las ofertas, aparece todo, pero más donde hay mayor población, hay diferentes tipos y entonces está la oferta de sustancias psicoactivas. Pero el Valle específicamente, Santiago de Cali tiene una condición y es que mucha de la droga, sustancias psicoactivas que se elaboran, recuerde que tenemos cultivos alrededor, en el Cauca, y muchos de estos cultivos pues atraviesan nuestra zona, somos como un camino para salir hacia Buenaventura o para salir por otros lugares, pero especialmente Buenaventura, entonces somos un corredor donde pasan las sustancias y muchas de esas se quedan. Y en este caso vamos a hablar de un tema que estamos trabajando fuertemente desde la municipalidad y desde la Secretaría de Salud, que es el consumo de inyectables. Hay muchos tipos de inyectables, pero especialmente la heroína. Es un inyectable que está alrededor nuestro. Y uno pensara que, igual como decía hace un momento, que hace unos años, hace 10 años, 20 años, eso no era un problema tan fuerte en nuestra ciudad. Porque obviamente había, tristemente, y una realidad nuestra es que esta droga que se elaboraba en nuestro país salía a países consumidores como en Europa o América del Norte. Pero mucho de esto se está quedando, ya no tiene la misma dinámica que hace 20 años, que la época del narcotráfico, el boom del narcotráfico. Mucho se está quedando aquí y eso hace que haya fácil acceso. Mucha oferta. Oferta. Entonces, en esa lógica de la oferta, no podemos pensar como pensamos hace 15 o 20 años, que solamente de forma punitiva vamos a responder a un fenómeno como este. En esta lógica tenemos que responder con acciones de salud pública. Y por eso, para personas que consumen, se inyectan sustancias psicoactivas, en este caso la heroína, debemos dar respuestas. Yo no sé si todos sepan del otro lado, creerán que no, que eso es por allá unas personas que están en otro planeta, que no existen, que no están cerca de nosotros, pero resulta que si la sustancia está cerca, hay personas que están consumiendo. Y al consumir necesitan respuestas adecuadas. Nosotros como Estado y como salud pública no podemos cerrar los ojos y decir que no vamos a hacer nada y que solamente sea lo punitivo lo que responda. Tenemos que responder desde salud pública y en ese orden de ideas, para los que están del otro lado, este tema de las inyectables es un tema de intercambio de jeringas. Y si usted no sabe, el intercambio de jeringas puede traer infecciones de transmisión sexual y la más grave de todas es el VIH-Sida. Todas las demás también, hepatitis B y todas las demás, pero especialmente VIH-Sida, y tenemos que responder a que no se nos suba la incidencia
de VIH en nuestra ciudad, porque en la medida que intercambiamos jeringas, pues alguien que tenga consumo, alguien que esté viviendo con VIH va a ser un portador y va a poderle pasar, ni siquiera son relaciones sexuales, es un tema de intercambio de jeringas, y por eso lo que estamos buscando es un programa de acceso a material higiénico de inyección. Eso es lo que estamos ofreciendo en una primera instancia, para luego dar una respuesta integral a la población que está viviendo en estas condiciones. Esto está enmarcado, me decía doctora, en el asunto de los derechos humanos, es decir, promover un sujeto digno pasa por un tipo de acción de esto, porque es lo que no entendemos, como decimos los ciudadanos de a pie, pues no entendemos eso, creemos que de verdad se tiene descuido, que se inventan cosas, pero hay aquí desde luego una filosofía que está en el trasfondo de esto, y es el respeto por el ser humano, porque un ser que consuma es un ser humano. Pero por supuesto, profesor, ¿sí? Gracias por traerlo, porque definitivamente aquí lo que estamos diciendo es que somos sujetos de derechos. Cualquiera que habita en esta ciudad es un sujeto de derechos de nuestro país, y al ser sujeto de derechos necesitamos respuestas de derechos humanos, respuestas dignas, y una respuesta digna es comprender que esa persona está viviendo una condición y que en esa condición necesita respuestas adecuadas. Y si una persona se inyecta 5 veces al día y está alrededor de la basura, alrededor de todo, pues hay una infección. Y una infección no solamente puede ser de transmisión sexual, pero también una infección en sus heridas. Cuando empezamos a trabajar con este material higiénico adecuado, hacemos que una persona que sus heridas eran 5 veces al día y estaban expuestas y podía infectarse y llevar a otros a tener condiciones no adecuadas, hoy sienta, y esto lo estoy diciendo porque muchas de las personas que están viviendo en esta condición me han dicho, mire, yo hoy tengo mis heridas secas, yo hoy mis heridas no las tengo en condiciones puestas y por eso no tengo otras enfermedades, y hoy yo me siento una persona que valgo en esta ciudad. Con solamente esta frase, yo fui a acompañar el proceso uno de estos días y pude observar esto y escuchar y verle su rostro en una condición de dignidad. Decía, tenemos que trabajar en clave de esto, tenemos que trabajar en clave de dignidad y de hablar de los sujetos como sujetos de derechos, hombres y mujeres. Eso propone ya o plantea una demanda muy interesante que es atendible, ¿no? Lo que usted llamaba soluciones integrales, me refiero a que va teniendo ya una complejidad mayor el tema de la política pública, de la demanda que se le hace al Estado. Por supuesto, para la gobernanza. No solamente es la entrega de la inyectable, o sea, yo te entrego un material higiénico de inyección y sí, ese es el primer momento, pero luego la población demanda otras respuestas. Mucha de esta población no tiene ni siquiera una cédula de ciudadanía, ¿verdad? Sin cédula de ciudadanía no tiene un servicio de salud, que es lo mínimo que tenemos que tener. Se supone que somos una población asegurada, y somos una población asegurada, tendremos que tener respuestas desde ahí. Entonces, que podamos hacer acciones de este orden, pero también mucha población de habitante de calle necesitará dónde poder tener un baño, dónde poder bañarse, dónde poder cambiar su ropa, unas mínimas cosas que usted habla ahorita de las necesidades básicas. Pero luego hay personas que también están buscando respuestas a un tratamiento. Hay personas que están allí que quieren salir de esa condición, entonces tenemos que darle respuestas también allí. Y allí entonces estamos hablando de una inclusión donde comprendemos que no es alcahuetería. Otra representación social alrededor nuestro es que eso es una alcahuetería. ¿Cómo es que les vamos a permitir que sigan consumiendo? Para que ustedes sepan, muchos de esos consumidores, y seguramente ustedes conocen algunos de ellos, viven una condición muy, muy dolorosa, de mucho sufrimiento social, y que no es tan sencillo salir de allí. Por eso necesitan respuestas adecuadas. Y que están afectados por unas circunstancias, la mayoría de las veces ajenas a ellos, ¿no? Porque ya usted ha tocado unos puntos muy importantes, pero que si se sigue examinando el asunto se descubren más, pero también es en la medida en que se va incorporando una voluntad de pensar distinto este problema, que es lo que le toca a la comunidad, que es lo que nos toca a los ciudadanos, a las personas que estamos relacionándonos de un modo u otro con el mundo, con los otros, con las instituciones. Sí, yo diría, no hay familias sanas como quisieran, ¿no? Familias sanas, muy familias perfectas, de esas que no tienen nada, no existen.
No hay. Porque hagámonos una revisión cada uno de nosotros que estamos aquí y los del otro lado. ¿Cuántos de nuestra familia no viven un episodio de violencia? Violencia es maltrato, negligencia, no cuidar del otro. Ese tipo de cosas, no cuidar y pasar por encima del otro. Y los otros es consumo de sustancias. No crean, aquel que consume alcohol y que se convierte en un problema, ahí está haciendo consumo de sustancias psicoactivas. Y son legales. Y son legales. Entonces, no es que estemos tan ajenos, está alrededor nuestro y por eso necesita respuestas concretas, pero respuestas también de la ciudadanía, donde sintamos que hablamos de la inclusión. Es pensable que en materia del compromiso educativo que tiene esta idea, esta expectativa de la convivencia nacional, el Ministerio de Educación, los encargados de la educación también asuman con decisión el tratamiento de este asunto, sí, porque es un tema de educación, sí, pero lo estamos haciendo, de formación. Estamos pensando en clave en Cali. Hay una normatividad desde el orden nacional que es la ley 1616 que habla de convivencia escolar. Convivencia escolar. Todas las instituciones educativas deben tener un comité escolar que vele por la convivencia. Y en esa lógica de la convivencia escolar pasan todos estos elementos que tienen que ver con nosotros y con nuestros adolescentes y jóvenes y niños. La sexualidad, el consumo de sustancias. La vida está plena de todos esos elementos y de todos esos factores de riesgo que también están ahí y que tendremos que darle respuesta de manera conjunta. Por eso estamos pensando también en trabajar un programa de salud mental en las instituciones educativas donde no es el tema del psicólogo, es el tema de que todos y todas nos metemos a dar respuestas. Nuestros educadores tienen que tener pistas, tienen que saber qué hacen, porque llegan a casa, llegan a nuestras instituciones educativas muchos elementos, muchos niños y niñas con condiciones de abuso sexual, de violencia de todo tipo o de consumo alrededor suyo que necesitan respuestas y los docentes tampoco tienen una respuesta. Bueno, doctora, yo creo que ese es el tema para un próximo encuentro en el que sigamos pues dándole continuidad a este tema, porque es una reflexión que no se agota y además es necesaria. Es decir, los cambios que se puedan producir en nuestras representaciones sobre esto que agobia, que aniquila, que discrimina, que puede ser una buena apertura a la acogida, que ya no es lo que llaman alcahuetería, sino acogida. Y convivencia social. Y así que podríamos hacer el compromiso de volver a conversar adelante sobre este tema y darle las gracias por su presencia hoy en Palabra Plena. Con mucho gusto, profesor. Muchas gracias. La doctora Marisa Izaza, responsable de salud ambiental. Hay que seguir hablando de este tema porque es como hacer higiene en la casa, hacer higiene en la calle, hacer higiene en la propia sociedad, en la comunidad, porque se están abriendo las puertas a una convivencia necesaria en donde los hechos históricos sean más auspiciosos. Y ha dicho una cosa al final muy interesante la doctora Izaza: hay que educar al educador, hay que darles pistas, hay que ponerlo en una condición también de dignidad, porque se le ha dado la espalda al maestro, se le ha dado la espalda a la institución educativa, pensando en cosas que básicamente no tienen que ver con el tema de la salud mental, de cuidado de la comunidad, de cuidado del ser. Cuídense mucho, los esperamos el próximo martes para que continuemos hablando de esto que nos concierne, filosofía de la inclusión. Yo soy un otro, dice el poeta. Felicidades. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home. Chasing the room.